Al directores y directoras de área, señor secretario, servidoras, servidores judiciales, ciudadanía que nos observa por los medios digitales, estamos reunidos para la sesión ordinaria número 016-2025, convocada para las 10 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, en este momento tome el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señor vocal, muy buenos días con todos los presentes. Procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Carranza. Presente. Presente, señor presidente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 016-2025. Muchas gracias. Se instala la presente sesión con el quórum reglamentario a las 10 horas con 50 minutos. Señor secretario, por favor, proceda a dar lectura del orden del día. Con su venia, señor presidente, procedo. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Análisis y resolución para aprobar los formularios para ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. 3.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1. AP 0915 SNCD 2024 JS prescribe el viernes 28 de febrero de 2025. 3.2.2. AP 0910 SNCD 2024 JS prescribe el viernes 28 de febrero de 2025. 3.2.3. MOT P 0872 de CNCD 2024 CP prescribe viernes 28 de febrero de 2025. 3.2.4 AT 1054 de CNCD 2024 BL apelación de inadmisión de denuncia. 3.2.5 MOT 0545 UCD 013 de GS prescribió el 22 de marzo de 2014. 3.2.6 MOT 0747 CNCD 2014 DMA prescribió el 15 de abril de 2015. 3.2.7 INB 0659 SNCD 2024-MAC inicio el 21 de agosto de 2024. 3.2.8 INB 0683 de CNCD 2024 AP inicio el 16 de septiembre de 2024. 4 varios. Hasta aquí, señor presidente, lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. En el punto 4, respecto del punto denominado varios, quiero consultar si es que existen puntos que deben ser considerados y calificados como urgentes. En efecto, señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que ha ingresado el siguiente punto: análisis y resolución para dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora y subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Señor secretario, de conformidad al artículo 9 del reglamento, el punto por usted manifestado se califica como urgente. Con esto consulto a las señoras vocales y al señor vocal si es que existe alguna observación en el orden del día. Si no existe ninguna observación del orden del día, se aprueba el orden del día. Y en este momento, señor secretario, por favor, proceda con el siguiente punto. Procedemos, señor presidente. 2. Lectura de comunicaciones. Me permito informar que no ha ingresado documentación en este punto. Gracias. Continuemos, por favor. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Análisis y resolución para aprobar los formularios para ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento concedo la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señores vocales, señor director general, señor secretario, señor director nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura.
En atención al memorando número CJDG 2025-0510-M de 29 de enero del 2025, suscrito por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, se dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario lo siguiente: se elabore un proyecto de formulario para ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario con respecto del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En virtud de esto, dispuso que a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que de acuerdo a sus competencias de atención a la solicitud realizada por el presidente del Consejo de la Judicatura en torno al proyecto de formulario para ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario respecto al artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo este antecedente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realizó un informe de viabilidad del formulario de denuncia del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial en procesos sin impugnación vertical. Este informe se lo realizó en virtud del análisis efectuado al Código Orgánico de la Función Judicial, la sentencia 319 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, así como la resolución 4 del 2023 emitida por la Corte Nacional de Justicia y la resolución 12-2020 emitida por la Corte Constitucional, normas que regulan el procedimiento para la declaratoria jurisdiccional previa en los casos de dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable. De esta manera, el análisis que realiza la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es el siguiente: de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 178 y los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 254 y los numerales 4 y 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, al que le corresponde velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen, lo cual se realiza mediante la sustanciación de procedimientos disciplinarios que garanticen y respeten los derechos de los sujetos del procedimiento administrativo. El ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, sus órganos auxiliares y demás sujetos que intervienen en la administración de justicia se gestiona a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y de las unidades de control disciplinario de las direcciones provinciales a través de procedimientos que garantizan el debido proceso. Entre las atribuciones del área están las de sustanciar las denuncias formuladas en contra de jueces, fiscales y defensores por las infracciones establecidas en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto a esta infracción disciplinaria, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 319-CN/20, estableció lo siguiente, en el párrafo 92. La queja y la denuncia ante el CJ es claro que asiste a las autoridades públicas, a los justiciables y a los terceros afectados el legítimo derecho a reclamar ante actuaciones de los jueces y juezas, fiscales y defensores públicos que pudieran ser groseramente irregulares y que por tanto puedan infligirles un daño grave, violando así el derecho constitucional a un juez imparcial, distorsionando el sistema judicial en sí mismo y lesionando las bases mismas del Estado constitucional de derechos y justicia. Por esta razón, el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la queja contra estos jueces para la reclamación formulada por ciertas autoridades públicas y la denuncia cuando quienes reclaman son los que tienen el interés directo en un juicio. Seguidamente, en el párrafo 93, la Corte Constitucional señala: la Constitución no habilita al CJ a ejercer competencias jurisdiccionales. Por ello, es claro que este organismo de administración de la función judicial no puede declarar por sí mismo la existencia de dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable a los que se refiere el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en ningún caso. Esta declaración solo puede realizarla quienes tienen jurisdicción y conocen la causa vía algún recurso, es decir, los jueces y tribunales. En consecuencia, cualquier intervención de este tipo en las causas judiciales por parte del CJ constituye una violación del principio constitucional de independencia judicial. Sin embargo, el CJ no requerirá de esta declaración jurisdiccional previa para el ejercicio de la acción disciplinaria respecto a otras infracciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es por esta razón que el Código Orgánico de la Función Judicial establece los parámetros y lineamientos que deben cumplir los expedientes que se sustancian por las infracciones establecidas en el numeral 7 del artículo 109 de dicho código, y específicamente en el caso de las denuncias en el artículo 113 y bis,
y artículo 17 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, se establecen los requisitos que debe contener la misma para ser calificada y dar inicio al respectivo sumario disciplinario, siempre y cuando exista la respectiva declaratoria jurisdiccional previa emitida por el órgano jurisdiccional competente. Respecto a este tema, es preciso señalar que las denuncias presentadas por la mencionada infracción deben obligatoriamente adjuntar la respectiva declaratoria jurisdiccional previa, la cual, conforme el numeral 1 del artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, es la primera etapa para dar inicio al procedimiento disciplinario. Sin embargo, existen procesos jurisdiccionales que carecen de impugnación vertical, lo cual impide que los usuarios del sistema de justicia accedan a una declaratoria jurisdiccional previa. Es por esta razón que en estos casos corresponde a las autoridades públicas, a los justiciables y a los terceros afectados el legítimo derecho a reclamar ante actuaciones presuntamente irregulares de jueces, fiscales y defensores públicos, para lo cual deberán presentar la respectiva denuncia cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas previamente detalladas, ya que su incumplimiento podría acarrear la inadmisión de la denuncia. Ante esta situación, a fin de garantizar un acceso eficaz, eficiente y célere, sería pertinente generar los formularios para ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario para las infracciones establecidas en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en las que se vean involucrados jueces, fiscales y defensores públicos, así como jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia por sus actuaciones en procesos judiciales sin impugnación vertical, el cual debería estar cargado en la página del Consejo de la Judicatura para su acceso gratuito y célere. El acceso a este tipo de materiales informáticos permite a los ciudadanos ejercer su derecho fundamental a la buena administración pública, más aún considerando que la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales establece que la administración pública digital busca la simplificación y digitalización de los procesos y trámites administrativos, tanto internos como en relación con las personas usuarias de los servicios públicos, redunda tanto en la eficiencia de las administraciones públicas como en la facilitación del ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, en el fortalecimiento de la ciudadanía y su confianza en las instituciones, en la reducción de los procesos burocráticos, en el fomento de la inclusión y del emprendimiento, en la mejora del clima de negocios y en el incentivo del crecimiento económico. La prestación de servicios digitales por parte del Estado y los trámites administrativos digitales sean personalizados, sencillos, inclusivos, accesibles, interoperables y seguros. Bajo este contexto, la conclusión y la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Conforme mi atribución prevista en el literal B del punto 2.2.3 del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, que en su parte pertinente establece 2.2.3 Gestión de control disciplinario responsable, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Literal B. Implementar y ejecutar las políticas institucionales respecto del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario ha creado los formularios para ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario para las infracciones establecidas en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en las que se vean involucrados jueces, fiscales y defensores públicos, así como los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia por sus actuaciones en procesos judiciales sin impugnación vertical, los cuales se anexan al presente trámite para su revisión y aprobación, con la finalidad de otorgar una herramienta informática que permita a las autoridades y ciudadanos un acceso eficaz, eficiente y célere para la obtención de una declaratoria jurisdiccional previa por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Requisito previo para el inicio de un sumario disciplinario por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe indicar que esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario considera que la emisión de los formularios de denuncia por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial en procesos sin impugnación vertical no se contrapone a la sentencia número 3/19-CN/20 de 29 de julio de 2020, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual se declaró la inconstitucionalidad de la actuación de oficio del Consejo de la Judicatura prevista en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, exclusivamente para la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que la emisión de dicho formulario no conlleva per se el inicio de un sumario disciplinario, sino que por el contrario es un mecanismo destinado para el usuario del servicio de justicia
a fin de que pueda obtener, de ser el caso, una declaratoria jurisdiccional previa por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, declaratoria que, como se ha señalado anteriormente, es un requisito sine qua non para el inicio del proceso administrativo sancionador. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra al director nacional de asesoría jurídica. Gracias, señor presidente, señores vocales, buenos días, señor director general, demás público presente. Sobre el formulario para el ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario, de conformidad con el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, es importante mencionar que esta petición fue realizada o dispuso por parte del señor presidente del Consejo de la Judicatura por medio de la Dirección General, que el área correspondiente se encargue de elaborar este proyecto de formulario de ingreso y presentación de denuncia. Luego de que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico y el informe de viabilidad expuesto por la Subdirección de Control Disciplinario, mediante memorándum números CJDNJ-SNCD-2025-0558-M del 13 de febrero del 2025, en el cual, pues, una vez realizado, pues, se determina de que dicho formulario básicamente se incluye los requisitos establecidos en el artículo 113 y artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 17 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, donde se establecen los requisitos para poder presentar una denuncia. Y al existir este formulario, que es un mecanismo para que la ciudadanía pueda presentar las denuncias que considere necesarias cuando existe una irregularidad en los procesos judiciales, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez revisado este informe y los formularios respectivos, presenta su informe de viabilidad jurídica, por cuanto esto no contraviene ninguna disposición legal ni constitucional, y mediante memorándum número CJ DNJ-2025-0216-M del 19 de febrero del 2025 presenta ante el señor director general para que consecuentemente a ello sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe de viabilidad, los insumos técnicos y el proyecto de resolución a fin de que adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, señor vocal, directores nacionales, buenos días. Una vez que se cuenta con el informe de viabilidad realizado por la Subdirección de Control Disciplinario, así como el informe de viabilidad realizado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura aprobar los formularios, aprobar el proyecto de formularios para el ingreso y presentación de denuncias en el ámbito disciplinario del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias a las áreas técnicas que han hecho la exposición. En este momento pongo a consideración del cuerpo colegiado los informes si es que existe alguna observación. Doctora Yolanda. A ver, en realidad, la primera observación que me permito hacer es que este formulario no fue socializado en ningún momento, ha subido de una al Pleno. No se han hecho mesas de trabajo, a no ser que no haya sido yo notificada o que yo no asistí. En segundo lugar, el asunto quisiera preguntarle, si me permite, señor presidente, al área técnica, que me explique de qué manera estos formularios mejoran el acceso de la ciudadanía. No le veo muy claro. Dentro de las direcciones provinciales como de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, hemos visto que el usuario del servicio de justicia, al no contemplar los requisitos previstos en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial y no prever un contenido completo respecto a de qué manera puede presentar una denuncia por la infracción prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo que pretende la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es darle un mecanismo al usuario del servicio de justicia para que él pueda presentar la denuncia por este tipo de infracciones
ante el Consejo de la Judicatura, ya que como lo establece la resolución 4 del 2023 emitida por la Corte Nacional de Justicia, en procesos jurisdiccionales que no tienen impugnación vertical, una vez que es presentada la denuncia, el Consejo de la Judicatura se encuentra en la obligación de solicitar al ente jurisdiccional la declaratoria jurisdiccional previa dentro de este tipo de procesos judiciales. A ver, el tema sería, la otra pregunta que me surge de esto, usted me dice que no presentan con los requisitos, que no está completo, que bueno, hay problemas. Eso será porque presentan personas que no son abogados, porque si son abogados deberían saber, deberían leer y poner los requisitos nada más. Y si no ponen, entonces es falta no nuestra, es falta del profesional. Sí, cabe indicar que el Código Orgánico de la Función Judicial no prevé como obligatorio que el ciudadano presente su denuncia acompañado de un abogado. Es decir, en este caso el usuario del servicio de justicia no tiene la obligación de contar con una defensa técnica para presentar una denuncia. De allí que también nace el poder facilitar al usuario del servicio de justicia un mecanismo para que pueda presentar este tipo de denuncias en contra de actos que pudieran constituir dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Bueno, le hago notar que en el formulario no se dice que puede ser presentado por cualquier persona. La otra pregunta, dada esta situación, ¿ha habido problemas de celeridad suficiente porque no ha habido formulario? No se puede dimensionar el efecto de no contar con un formulario. No podemos nosotros dimensionar qué cantidad de usuarios del servicio de justicia se han visto impedidos de presentar una denuncia por este tipo de infracciones disciplinarias, y no se podría contabilizar si de existir este formulario existirían más personas que podrían realizar este tipo de denuncias para que el órgano jurisdiccional pueda conocer las acciones u omisiones de los servidores judiciales, en este caso de los jueces, fiscales y defensores públicos. A ver, ustedes han establecido o están determinando, de lo que se saca de conclusión es que hay demora o falta de atención o no puede presentar, etcétera, etcétera, pero quisiera saber si ustedes han hecho un estudio previo de la tramitación de estas denuncias, y si es que es así, si están demorándose, ¿en dónde se están demorando? El mecanismo del formulario no se refiere a la demora en la tramitación de la declaratoria jurisdiccional previa o la demora en el procedimiento disciplinario, sino es un mecanismo que se trata de implementar por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para el acceso de este tipo de denuncias al usuario del servicio de justicia. ¿Por qué? Porque el procedimiento es el siguiente: una vez que el usuario presenta la denuncia, esta es calificada, y una vez que se verifica que el proceso jurisdiccional no cuenta con impugnación vertical, se remite un oficio, ya sea, voy a hablarlo en el caso de jueces ordinarios, se remite un oficio al presidente de la Corte Provincial de Justicia a fin de que éste sortee a un tribunal de la especialidad de la materia que se está denunciando, y recién en ese momento se comienza a gestionar por el órgano jurisdiccional la declaratoria jurisdiccional previa, que valga decir, conforme lo establece el artículo 4 del 2000, en la resolución 4 del 2023, tienen un término de 30 días para emitir la declaratoria jurisdiccional previa. A ver, lo que se habla es de que se va a buscar que exista la declaratoria jurisdiccional previa. Parece que en eso hay un poco de falencia. La pregunta es, ¿con el formulario ya se garantiza que la declaratoria jurisdiccional previa venga? No se garantiza que la declaratoria jurisdiccional se expida, ya que eso corresponde al órgano jurisdiccional declararlo. Nosotros lo que incentivamos es que el usuario del servicio de justicia tenga, como ya lo he mencionado, este mecanismo para poder emitir o para poder poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura denuncias respecto a las acciones u omisiones de jueces, fiscales o defensores públicos. Una vez que se presenta por parte de la denunciante o del Consejo de la Judicatura, se requiere la declaratoria jurisdiccional previa, ya le corresponde a esta autoridad jurisdiccional determinar si corresponde o no emitir dicha declaratoria jurisdiccional previa. Bueno, no voy a seguir con esto. En todo caso, yo considero que
El formulario contiene exactamente los mismos requisitos que ya está establecido en la ley, ya establecido en resolución de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, y obviamente me parece un exceso realmente para mí. No hay una necesidad de emitir este formulario. Quién sabe, para muchos hasta les maree y les dé problema. Y sobre todo si estoy con problema de que no fue socializado, si bien yo lo leí, pero no lo pude analizar profundamente. Ese es mi criterio, doctor. Gracias, doctora Yolanda. Yo en este momento esto sí va para el área técnica, he sido muy crítico. Por más de que la iniciativa haya sido de presidencia, he sido muy crítico de que ninguna de las vocalías tiene sus proyectos escrito en piedra. Y eso significa que tiene que ser socializado absolutamente todo lo que sale de todos los despachos. En razón de eso, si hago un llamado, por favor, al área jurídica, acojo las palabras de la doctora Yolanda Yupangui, y en este momento, insisto nuevamente, todas las vocalías tienen el derecho a presentar proyectos de resolución, proyectos institucionales, pero absolutamente todos tienen que ser socializados. Así que en este momento, sin más trámite, yo lo que voy a disponer es que se devuelva este punto al área técnica, los informes, y se realicen las respectivas mesas de trabajo con la finalidad de obtener las observaciones a favor o en contra del proyecto que sea planteado. Sí, por favor. Antes de suspender, pero. Por favor, David. Gracias. Es un formulario que tenemos que entender, ¿no? Un usuario que ha sido perjudicado con una sentencia dictada por cualquier juez de primer nivel o de corte provincial, también de segunda instancia. Y el abogado le dice: lo que pasa es que ve aquí hay este problema. Aplicaron una norma a lo mejor que ya no existe, cualquier cosa que signifique dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Entonces, ahora, ¿cómo es lo que se presenta? Tiene que ir a leer la ley, los reglamentos y todo, y hacer tipo una queja, pues no, una denuncia. Pues acá lo que le están diciendo es: si usted es abogado, llene este formulario y suba. Le va a solucionar, o sea, usted con esto ya va a garantizar que le van a declarar el error inexcusable, la negligencia manifiesta o el dolo. No, pues el superior. Este es solo para hacer llegar el trámite nomás. Entonces, este es un asunto de mera formalidad. Yo por mí no tengo ninguna observación. Bien, pueden ponerlo vigente ahora, pues, si quieren que lo vayan a discutir, que lo hagan, pero yo no tengo ninguna observación a esto. Gracias, doctor Merkel. Doctora Solanda Goiz. Sí, en el mismo sentido que ha indicado la doctora Yolanda Yupangui, es un formulario que no ha sido compartido porque nos habría gustado poderlo debatir ampliamente con anticipación. Y si bien los formularios muchas veces ayudan sobre todo a ordenar la información cuando se quiere procesar datos, básicamente para eso es lo que sirve, también hay que decir que nosotros no tenemos un sistema automatizado que nos permita traducir esto en datos de manera automática, ¿no? Entonces, quizá lo que puede tener de utilidad es para orientar a los ciudadanos que presentan las denuncias sin el apoyo de un abogado, pero eso generalmente sucede en las otras faltas, en las faltas leves, en las faltas graves, porque quieren denunciar que no le atendieron, quieren denunciar que no llegó. Entonces, me parece que está bien centrarse en el 109.7 de manera específica, que es una de las faltas gravísimas, pero con estas reflexiones quiero ir al documento en específico. Lo primero es que aquí se establece que el usuario ya conocería de por sí mismo que no hay una petición de declaratoria jurisdiccional en un recurso vertical. Y eso no necesariamente puede saberlo, porque esa es una información que aquí mismo, desde el Consejo de la Judicatura, cuando hay una denuncia, nos toca averiguar si es que existe o no existe. Entonces, ponerle eso como condición al usuario me parece que limitaría. Otra observación
cuando se hace un contraste entre lo que nos establece el artículo el artículo 17 del reglamento que internamente tenemos para los asuntos disciplinarios, hay elementos que no están contemplándose en el formulario. Voy a poner un ejemplo. Cuando se pone los datos de la persona que presenta la denuncia, en el caso del literal A se nos dice que al tratarse de un servidor público tiene que hacernos conocer si es que es o no servidor público y qué cargo ocupa. Eso no aparece en el formulario. También tengo una duda en el segundo ítem del formulario sobre el resumen de los hechos denunciados y la posible infracción cometida, porque allí se cierra al artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero el reglamento a nosotros nos permite que puedan los usuarios, los denunciantes, hacer una reflexión sobre otras normas que pueden ser o derivarse en incumplimientos normativos de carácter jurisdiccional que van por esta ruta o por esta falta disciplinaria. Por lo tanto, allí creo también que hay que chequear lo que dice el reglamento que está aprobado para que no se contradiga o no limite. De allí hay una duda. ¿Qué pasa si nosotros expedimos el formulario? Si hay un abogado que toma el reglamento, que toma el Código Orgánico de la Función Judicial y presenta una denuncia, ¿se le va a negar porque no usó el formulario? Entonces, ¿cuál es el nivel de uso que va a tener este formulario? Y ahí también corremos un riesgo, que utilicemos dos instrumentos como nos pasa en algunas instituciones. Voy a poner el ejemplo, la Superintendencia de Bancos tiene un formulario. Alguien pone una denuncia, pero llega a Ventanilla y le dice, si usted no llena el formulario, no le recibo. Y entonces otra vez hay que llenar, y este es un formulario largo, entonces hay que prever ese particular. No comprendo la diferencia, ¿por qué hacemos dos formularios? Uno cuando se trata de jueces de primer nivel, se entiende, fiscales y defensores públicos, aunque no se señala, y el otro, en cambio, es solamente para jueces de Corte Nacional de Justicia y con jueces. También tengo otro elemento, ¿no? A mí me parece bien de las opciones sobre las normas, ¿no? El 109.7 tiene 3 posibilidades: o es dolo, es manifiesta negligencia, o es error inexcusable, o puede ser combinado 2 de ellas o las 3. ¿Qué pasa si pone una X donde no corresponde, ¿no? Entonces, esos son los elementos que podrían confundir al usuario y creo que tienen que ser aclarados. Entonces, yo estoy de acuerdo que se devuelva esto para debatirlo, pero no quería dejar de hacer mis observaciones a efectos de que ya se empiece a trabajar y luego pues definir cuán útil va a ser el formulario para aprobarlo o no. Gracias a las observaciones válidas, las intervenciones, y solicito que las áreas técnicas las tengan en cuenta con la finalidad de tomarlas al momento de hacer las rectificaciones del caso. Señor secretario, por favor, se dispuso la devolución de estos informes y la suspensión de este punto, por favor. Procedemos, señor Gracias. presidente, a tomar nota. Por favor, continuamos. Corresponde al siguiente punto, 3.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1 AP 0915 SNCD 2024 JS prescribe el viernes 28 de febrero de 2025. La ponencia le corresponde al abogado Solanda Goyes. Gracias, tiene la palabra. Este caso sucede dentro de una causa, la número 235-103-11-2022, en la que se impugna un acta de finiquito, y allí la doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo, quien actúa como jueza de la Unidad Judicial Civil en Otavalo, en la provincia de Imbabura, emitió la resolución oral el 22 de febrero de 2023 en audiencia única, pero
Hasta la presentación de la denuncia disciplinaria el 6 de febrero de 2024, la sumariada no redujo a escrito la sentencia, incurriendo presuntamente en un retardo injustificado, 1 año sin reducir a escrito. Por favor, que a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario nos ayude con el análisis con los otros elementos que existen, así como la recomendación. Muchas gracias, señor presidente. Previo a realizar el análisis, solicitaría que por secretaría se me permite el acceso a fin de poder proyectar las plantillas. Por favor, secretaría, que colabora con el área. Procedemos, señor presidente. Se encuentra habilitado para poder compartir las pantallas. Gracias. Muchas gracias. En relación a este expediente, signado con el número AP 0915 SNCD 2024 JS, iniciado en contra de la doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, se tiene que dentro de la causa número 10-311-2022-00235, la audiencia única fue efectuada el 26 de enero de 2023 y posteriormente el 22 de febrero del 2023 fue emitida la decisión oral. Mediante escritos presentados el 28 de marzo del 2023 y 16 de mayo de 2023, se solicitó a la sumariada se emita la sentencia por escrito. No obstante, no existió respuesta a dichos requerimientos. Ahora bien, hasta la presentación de la denuncia, esto es el 6 de febrero de 2024, la jueza sumariada no había emitido la respectiva sentencia por escrito. En este contexto se evidencia que existió un retardo de aproximadamente 1 año, desde el 22 de febrero de 2023 hasta el 6 de febrero de 2024, sin que se reduzca a escrito la sentencia que fue dictada de manera oral el 22 de febrero de 2023. Lo cual trae como consecuencia que no se pueda proceder con los recursos interpuestos por las partes procesales o en su defecto se pueda ejecutoriar y posteriormente ejecutar la sentencia. Bajo estas consideraciones, uno de los argumentos de la sumariada radicó en que no existía un retardo injustificado, pues su carga laboral era extensa, tanto que incluso se vio en la necesidad de realizar informes pormenorizados respecto de las causas en trámite de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, los cuales fueron presentados en la Coordinación de Gestión Procesal de la Dirección Provincial de Imbabura. Al respecto, es necesario señalar que mediante memorando circular CJDG 2023-3304-MC de 6 de octubre de 2023, suscrito electrónicamente por el director general del Consejo de la Judicatura en ese entonces, se dispuso a la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura que se proceda con la reasignación de causas en estado de trámite e intermedio entre los juzgadores activos de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, debido a la alta carga procesal a fin de brindar un servicio eficiente a los usuarios del servicio de justicia. De este modo, es claro que no se puede desconocer la alta carga procesal de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y específicamente de la hoy sumariada, tal como consta en el cuadro descrito en el numeral 7.5 de la resolución, lo cual podría ocasionar que no siempre se pueda cumplir con el plazo otorgado en la ley para cada diligencia. No obstante, en el caso materia de análisis, desde la finalización de la audiencia y emisión de la decisión hasta la presentación de la denuncia disciplinaria, transcurrieron 11 meses y 15 días sin que la sumariada emita su decisión por escrito, lo cual constituye una demora excesiva que no puede ser tomada en cuenta como un eximente de responsabilidad administrativa. No obstante, en la resolución recurrida no se impuso a la sumariada la sanción máxima establecida para un retardo injustificado.
En mérito del análisis realizado y una vez desvirtuados los argumentos de la sumariada, es pertinente negar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y ratificar la resolución sancionatoria de 2 de octubre de 2024 al haberse comprobado la responsabilidad de la jueza sumariada en el cometimiento de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por el retardo injustificado en la emisión de la sentencia por escrito dentro de la causa número 10-311-2022-00235. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Segundo, ratificar la resolución emitida el 2 de octubre de 2024 por la abogada Gabriela Patricia Aguirre Hernández, directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, en la que se impuso a la sumariada la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración mensual por ser responsable del cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. ¿Hay observaciones en el caso? ¿Alguna observación? Ninguna observación. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario, aunque esto no vaya a significar la petición de cambio de la recomendación que nos hace control disciplinario, porque uno de los argumentos que se pone es la carga procesal. En el año 2023 la jueza tuvo 348 causas y resolvió 370, es decir, está dentro de los márgenes que puede despachar. Incluso, a mi manera de ver, la sanción debió haber sido la máxima en el ámbito de las infracciones leves, que es una multa de hasta el 10% de la remuneración, porque es demasiado tiempo el que se ha demorado entre la fecha en que emite la decisión oral y hasta cuando se denuncia no hay sentencia escrita. Por lo tanto, pero dado que ya tenemos esta recomendación de la subdirección, no hay observaciones de los compañeros vocales, yo elevo a moción para que se apruebe la recomendación otorgada por control disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Valles Quelal. A favor. Gracias. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde a 3.2.2 AP 0910 de CNCD 2024 JS, prescribe viernes 28 de febrero de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Por favor, tiene la palabra. En este caso estamos hablando también de la doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo por sus actuaciones como jueza de la Unidad Civil con sede en el Cantón Otavalo en la provincia de Imbabura, y se le denuncia de que en la impugnación de un acta de finiquito, en este caso la número 10-311-2022-233, también habría incurrido en retardo al no reducir a escrito la sentencia de manera oportuna, pues la denunciante dice que ese hecho le impide ejercer su derecho a recurrir, causando una doble vulneración de derechos, tanto las consagradas en el literal M, numeral 7 del artículo 76 y artículo 82 de la Constitución de la República, así como los artículos 20, numeral 3 y el 103 del Código Orgánico de la Función Judicial. Presuntamente se dice que estas actuaciones se adecúan a la infracción disciplinaria que está en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, que significa incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado el servidor judicial. Por favor, a través de control disciplinario, que nos dé más elementos de este caso y la recomendación. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del presente procedimiento disciplinario se ha evidenciado que dentro de la causa de impugnación del acta de finiquito número 10-311-2022-00233, la reinstalación de la audiencia única se llevó a cabo el 30 de agosto del 2023, conforme se desprende del acta de audiencia.
diligencia donde la jueza sumariada resolvió aceptar parcialmente la demanda y dispuso que el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Otavalo proceda al pago inmediato de los siguientes rubros a favor del señor Edgar Gonzalo Torres Gordillo. Cabe indicar que esta sentencia fue reducida a escrito posteriormente el 1 de julio de 2024. Es decir, que desde la fecha en la que la causa de impugnación del acta de finiquito es resuelta de forma oral por la servidora sumariada el 30 de agosto del 2023 hasta la fecha en que redujo a escrito la misma, el 1 de julio de 2024, transcurrieron aproximadamente 11 meses, excediendo de sobremanera el término previsto en el artículo 93 del Código Orgánico General Procesos, que establece que la resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta 10 días. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Segundo, ratificar la resolución expedida el 7 de octubre de 2024 por la abogada Gabriela Patricia Aguirre Hernández, directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso a la doctora Valeria Elizabeth Vaca Hidalgo, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, la sanción del 5% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Observaciones? No tengo. Bueno, como no hay observaciones y es un caso similar al anterior, incluso con la misma sumariada, elevo a moción. Apoyo. Por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Boisquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos. Corresponde el 3.2.3, MOT P 0872 de CNCD 2024 CP, prescribe viernes 28 de febrero de 2025 y la ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Gracias. El sumariado es el abogado Harry Francesco Velázquez. Él ha sido fiscal de la provincia de Guayas. La posible falta que se le atribuye es la que está regulada en el artículo 109.17 del Código Orgánico de la Función Judicial, y esto es por no haber comparecido en una audiencia, ¿no? Y ahí hace la excepción. Si el terremoto es un caso fortuito y si hay un paro del pueblo y no le dejan pasar el barrio o Otavalo, donde quiera, entonces es una fuerza mayor, es la excepción. Pues aquí se dice que no ha comparecido a una audiencia. Señor subdirector de control disciplinario, se nos explica el hecho y sobre todo cuál es la recomendación. La palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro de la causa número 09290-2023-00495, seguido por el delito de tránsito, muerte culposa, el 4 de enero de 2024 se fijó la fecha de la reinstalación de la audiencia para el 10 de enero de 2024 a las 09:30 y fue notificado de forma oportuna al servidor sumariado, así como el decreto de 6 de diciembre de 2023 emitido dentro del proceso 09290-2023-00495, seguido por el delito de tránsito, muerte culposa por el abogado Carlos Eduardo Flores Iñiguez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Playas, provincia de Guayas, en el cual convocó a las partes a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el día 10 de enero de 2024 a las 10 de la mañana. Igualmente fue notificado de forma oportuna, conforme lo detallado en la razón de 11 de diciembre de 2023, suscrita por el abogado Wilson Javier Ávila León, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Playas, provincia de Guayas. Sin embargo, dicho servidor no acudió a la diligencia señalada a las 10 de la mañana para el día 10 de enero de 2024, ni tampoco justificó la razón de su inasistencia de conformidad a lo detallado en el oficio número FPG
DRP 2024-00703-O de 9 de febrero de 2024, por medio de cual el director de Recursos Provincial de la Fiscalía Provincial de Guayas evidenció un descuido del sumariado en no informar al juez de la causa, adecuando así su conducta a la infracción disciplinaria imputada en el presente sumario disciplinario, la misma que está prevista en el artículo 109, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, dentro del presente expediente no se observa que la inexistencia del servidor sumariado sea debido a un caso fortuito o fuerza mayor para que pueda justificar dicho actuar. Finalmente, al existir dos sanciones diferentes para los mismos elementos constitutivos de la falta disciplinaria que está contenida y se inició el sumario disciplinario por el 109 numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, no obstante, la misma falta disciplinaria consta en el artículo 108 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial con una sanción menor. Bajo estas consideraciones deviene impertinente aplicar la sanción en el sentido más favorable para el sumariado, esto es, la sanción de suspensión del cargo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 9 de octubre de 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, según lo manda el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y en virtud de que la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial incorporó dentro del catálogo de infracciones graves, artículo 108, numeral 11 del actual Código Orgánico de la Función Judicial, la siguiente tipificación: no comparecer a una audiencia excepto por caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de justificación por enfermedad, la o el servidor presentará el certificado médico validado por el IES en el término de 3 días subsiguientes. Este certificado indicará el tiempo de reposo. Esta sanción, con una sanción más benigna, suspensión del cargo sin goce de remuneración, es pertinente aplicar el principio de favorabilidad en beneficio del sumariado. Tercero, imponer al abogado Harry Francesco Velázquez, en calidad de fiscal de la Fiscalía de Guayas, la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿En qué consiste la aplicación del principio de favorabilidad? ¿Sabe ciencia cierta cómo es eso? En este caso en específico es respecto a la sanción, dado que tanto el artículo 109.17 con el que se aperturó el sumario disciplinario impone una sanción de carácter gravísima como es la destitución, y la misma falta por los mismos hechos se encuentra también contemplada en el artículo 108 numeral 11 con una sanción de suspensión del cargo. Nosotros utilizamos el principio de favorabilidad en relación a la sanción que debe aplicarse al servidor sumariado por la norma, conforme lo establece la Constitución de la República. La otra pregunta es, en otros casos, vamos a decir, cuando han faltado audiencias, jueces, fiscales, defensores públicos, quien quiera que sea. En todos los casos se está suspendiendo a los servidores por esta doble tipificación que consta. La norma más favorable del actor administrativo. Así es. Entonces, tomando en cuenta ese particular, que el principio de favorabilidad no es solo para asuntos penales, es para todos, en este caso, incluidos todos los administrativos. Entonces, está bien que se aplique la sanción, porque hay dos normas que regulan la misma conducta. Entonces, el legislador ha hecho mal las cosas, entonces nosotros no tenemos la culpa. Pero debe ser claro que no puede haber normas contradictorias. Para la misma norma le pongo una suspensión y para la misma norma, la misma hecho le pongo una destitución. Entonces yo acojo la recomendación dada por la subdirección y si no hay ninguna observación le debo moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yoranda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor.
A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde el 3.2.4 AT-1054-SNCD-2024-BL, apelación de inadmisión de denuncia. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Del presente proceso disciplinario se encuentra como denunciada la abogada María del Pilar Canales Santos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial número 1 de la mujer, número 1 de la familia mujer, niñez y adolescencia con sede en Cantón Guayaquil. Se le imputa haber incurrido en numeral 6 del artículo 108 y numeral 18 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial dentro de la causa de alimentos congruos número 09209-2021-04532. Dentro de esta causa, a la referida servidora judicial presuntamente se le imputa incurrir en el numeral 6 del artículo 108 y numeral 18 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Concedo la palabra al área técnica para que pueda realizar la exposición. Muchas gracias, señor presidente. La denuncia materia del presente expediente llega a conocimiento del director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en virtud de la admisión a trámite realizada por el coordinador provincial del Guayas en el ámbito disciplinario el 28 de noviembre de 2024. Posteriormente, el director provincial el 29 de noviembre del 2024 resolvió no dar trámite al sumario en contra de la jueza María del Pilar Canales Santos. Al no encontrarse de acuerdo, el denunciante presentó recurso de apelación y el expediente pasó a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. En el presente caso, en el escrito de denuncia se señaló que la servidora denunciada habría incurrido en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial debido a que no habría motivado sus decisiones dentro del proceso de alimentos congruos número 09209-2021-04532 de conformidad con lo resuelto el 25 de febrero de 2022 por el Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en el que se observa, entre comillas, se llama severamente la atención a la juzgadora María del Pilar Canales Santos por dictar autos inmotivados y que va inclusive en contra de los principios de ley y la Constitución. Ofíciese al Consejo de la Judicatura conforme lo dispuesto. Una vez analizada la denuncia, se ha verificado que los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación dentro del expediente disciplinario número DP09-2022-0635, en el que mediante auto de 27 de mayo de 2022 se dio inicio al sumario en contra de la servidora denunciada por haber incurrido en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial en virtud de la resolución de 25 de febrero de 2022 por el Tribunal de la Sala mencionada previamente. Y a través de resolución de 23 de mayo de 2023, la directora provincial de Guayas en el ámbito disciplinario concluyó que la conducta de la denunciada no se adecuaba a la falta disciplinaria imputada, puesto que la providencia de inadmisión de demanda no era considerada una sentencia, razón por la cual ratificó el estado de inocencia de la abogada María del Pilar Canales Santos. Por lo expuesto y en virtud de lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que éste incluirá garantías básicas como el derecho de las personas a la defensa y que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia número 056-17-CIN-CC, ha establecido que el principio non bis in idem es una garantía del debido proceso que impide la duplicidad de procedimientos sancionadores sobre el mismo sujeto y por los mismos hechos, por lo que no se podría volver a iniciar un sumario disciplinario en contra de la servidora judicial denunciada por haber incurrido en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, utilizando lo resuelto por los jueces de la mencionada sala. Por otro lado, el denunciante le atribuye a la abogada María del Pilar Canales Santos haber incurrido en el numeral 18 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, no citar o notificar las personas investigadas cuando lo han solicitado en las investigaciones previas o a las personas procesadas en las investigaciones procesales por delitos de ejercicio público de la acción.
Sin embargo, de la revisión de los hechos denunciados, los mismos no se adecúan a la infracción disciplinaria atribuida. Posteriormente, el denunciante, dentro de su escrito de apelación, manifiesta que invocó de manera errónea dicho numeral y que quiso citar el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que es pertinente indicar que el recurso de apelación no es un instrumento para corregir lo expuesto dentro de la denuncia. Sin embargo, de la nueva infracción mencionada, esto es el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que manifiesta no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y la imparcialidad de las juezas, los jueces y demás servidores judiciales, tampoco se ha podido observar que las actuaciones por las que se denuncia a la abogada María del Pilar Canales Santos se adecúen a la nueva infracción disciplinaria atribuida por el denunciante. Finalmente, dentro del recurso de apelación, el denunciante manifiesta que lo denunciado y cuestionado es el auto resolutivo dictado el 15 de octubre del 2024 en etapa de ejecución dentro del juicio 09209-2021-04532, ya que alega la existencia de falta de motivación al aplicar erróneamente el artículo 362 del Código Civil, por lo que le atribuye a la servidora denunciada el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ante lo expuesto, es oportuno indicar que el numeral 6 del artículo 108 establece que para que se pueda atribuir dicha falta a la servidora denunciada, debe adjuntarse a la denuncia o existir una declaratoria vía jurisdiccional en la que se determine la existencia de una vulneración a los artículos 75, 76 o 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, este elemento no existe ni ha sido adjuntado a la presente denuncia, por lo que entrar a analizar el auto resolutivo dictado el 15 de octubre del 2024 significaría intervenir en aspectos netamente jurisdiccionales, respecto de los cuales el Consejo de la Judicatura no puede discernir en respeto al principio de independencia judicial. En este sentido, cabe inferir que la denuncia se encuentra inmersa en la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, la misma que señala: no se admitirá a trámite la denuncia si los hechos materia de ella no constituyeron infracción disciplinaria o si ha prescrito la acción. Asimismo, no se admitirá a trámite la denuncia si en ella se impugnaran criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el arquitecto Carlos Alfredo Ochoa Quesada. Segundo, ratificar la resolución emitida el 29 de noviembre de 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en la que decidió no dar trámite al sumario en contra de la abogada María del Pilar Canales Santos. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Consulto si es que existe alguna observación al respecto. No. Si no existe observaciones, elevo a moción la aprobación. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Méric Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Sí, señor secretario. Por favor. Corresponde, Continuemos. señor presidente, el 3.2.5 MOT-0545-UCD-013-DGS. Prescribió el 22 de marzo de 2014. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Gracias. Bien, el sumariado en este caso es el abogado Alexis Estuardo Santamaría Salazar, como agente fiscal del Cantón Palora, provincia de Morona, Santiago. Los hechos se detallan así. El servidor sumariado presuntamente habría cometido irregularidades dentro de las siguientes investigaciones: indagación previa NC 51-2012, 140-40-181-20-60-041, iniciada con base al informe de la Junta Cantonal de Derechos de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Palora, en el que denuncia un presunto delito de carácter sexual. Indagación previa número 090-2012, 140-101, 812-080-004, iniciada por el fiscal Elías Novillo
por presunto delito de carácter sexual. Indagación previa 62-2012, 140, 40, 181, 206, 0054, por presunto delito de carácter sexual, con base a denuncia presentada por la abogada Mónica Velasco, miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Palora. Indagación previa número 16-2012, 140, 401, 81, 20, 60, 017, por presunto delito de carácter sexual, con base al informe de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Palora. Indagación previa 004-2013, 140, 40, 181, 130, 100, 06, por el presunto delito de violación de una menor de 10 años. Instrucción fiscal número 009-2013, 140, 401, 81, 130, 20, 008. Indagación previa 113-2012, iniciada por presunto abigeato por denuncia de Milton Castañeda Tapia. Indagación previa número 032-2012, por presunto delito de asesinato. Indagación previa número 003-2013, por tenencia ilegal de armas. E indagación previa número 108-2010, por presunto delito. Le ruego, señor presidente, autorizar para que la Dirección de Control Disciplinario realice una motivación más profunda y sobre todo nos dé la recomendación de Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente caso fue resuelto ya por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 20 de marzo del 2014, en donde impuso al abogado Alexis Estuardo Santamaría Salazar, por sus actuaciones como agente del Cantón Palora, provincia de Morona, Santiago, la sanción de destitución por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, el servidor interpuso una acción de protección, la misma que fue asignada con el número 17-203-2022-02702, dentro de la cual, en la sentencia de 8 de septiembre de 2022, se aceptó parcialmente la acción constitucional planteada y se dejó sin efecto el acto administrativo expedido dentro del expediente disciplinario MOT 545 UCD 013 DGS, dictado el 20 de marzo del 2014. Y posteriormente, dentro de la misma decisión, se dispuso retrotraer el proceso disciplinario seguido en contra del abogado Elix Estuardo Santamaría Salazar, a partir del momento en que se produjo la vulneración del derecho al debido proceso, es decir, al momento en que se le debía notificar al sumariado con el informe motivado de 8 de junio de 2013 a las 08:50 emitido por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona, Santiago. En virtud de esta sentencia se retrotrajo el expediente y se encuentra para resolver. Es así que se pudo establecer que el mismo fue iniciado de oficio mediante auto de 22 de marzo del 2013 por la Dirección Provincial de Morona, Santiago, del Consejo de la Judicatura en ese entonces. No obstante, el auto de inicio no indica de manera explícita la infracción disciplinaria por la cual se inició el sumario, es decir, no consta el tipo disciplinario en el que presuntamente habría incurrido el servidor judicial sumariado, omisión procesal que ocasionó vulneración al derecho a la defensa y que este órgano administrativo no puede ejercer su potestad disciplinaria por la falta de tipicidad del comportamiento atribuido del sumariado en el auto de inicio. Es procedente declarar la nulidad del presente expediente desde el acto en el cual se suscitó la vulneración del derecho a la defensa, esto es a partir de la emisión del auto de inicio del sumario administrativo de 22 de marzo del 2013, que consta foja 179 del expediente disciplinario. Además, es necesario aclarar que en virtud de los plazos previstos en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, a la fecha, el ejercicio de la potestad disciplinaria se encuentra prescrito, por lo que resulta procedente el archivo del expediente disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente.
Primero, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la foja 179 del presente expediente disciplinario, esto es desde el auto de inicio de 22 de marzo de 2013, expedido por el doctor Milton Ávila Campoverde, director provincial encargado de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, periodo del Pleno de 2011-2013, por haber omitido la tipificación en el auto de inicio emitido dentro del expediente disciplinario número MOD 0545 UCD 013 DGS entre paréntesis 2013-0017. Segundo, disponer el archivo del presente expediente número MOD 0545 UCD 013 DGS entre paréntesis 2013-0017 por efectos del cumplimiento de la sentencia constitucional de 8 de septiembre de 2022 emitida dentro de la acción de protección número 17-203-2022-02702 y toda vez que de conformidad con lo determinado en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, el ejercicio de la potestad se encontraría prescrito por haberse iniciado el presente expediente disciplinario el 22 de marzo del 2013 por parte del doctor Milton Ávila Campoverde, director provincial encargado de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Hasta aquí, señor presidente. Consulto a las señoras y señores vocales si tienen observaciones. ¿Por qué resuelven tan tarde esto? Por la acción de protección que retrotrajo el expediente. Eso fue en el 2022 también. En el 2022. Estamos en el 2025. Se retrotrajo a la Dirección Provincial de Morona Santiago. No se retrotrajo a la Asunción. Pero siempre hay que dar celeridad a todos los casos, ¿no? No podemos demorar mucho tiempo. No hay observaciones. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Por favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos. Corresponde 3.2.6, MOD-0747-SNSD-2014-DMA. Prescribió el 15 de abril de 2015. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Hoyes. Sí, tiene la palabra. Bien, el sumariado en este caso es Franz de Jesús Valverde Gutiérrez, quien ha actuado como juez sexto de garantías penales en Pichincha y se le imputa que en el proceso judicial penal por el delito de asociación ilícita, numerado con el asignado con el número 37-17-241-2014, habría dejado caducar la prisión preventiva en contra de los procesados, por lo que dicha actuación se ajusta a las infracciones previstas en los artículos 108, numerales 7 y 8, así como el 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, que a través de control disciplinario podamos conocer más elementos y la recomendación. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el proceso disciplinario se inició el 15 de abril de 2014 y mediante resolución de 13 de marzo de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió imponer la sanción de destitución del cargo al doctor Franz de Jesús Valverde Gutiérrez por sus actuaciones como juez sexto de garantías penales de Pichincha por haber adecuado su conducta en lo establecido en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, dentro de la acción de protección número 17-203-2020-03855, mediante sentencia de 19 de octubre de 2020, se declaró con lugar la acción de protección y se dispuso lo siguiente. Se declara vulnerado el derecho constitucional del debido proceso en la garantía de contradicción por la falta de notificación del informe motivado de 23 de enero de 2014 en el expediente administrativo MOD 0062 SNCD 2014 PM y el informe motivado de 25 de septiembre de 2014 en expediente administrativo MOD 747 SNCD 2014 DMA conforme lo establece el artículo 76, numeral 7, literales A y H de la norma constitucional, y como medida de reparación se dispone retrotraer el proceso al estado que se generó la vulneración del derecho constitucional, esto es, al estado de notificar con los informes motivados de 23 de enero del 2014 en el expediente
administrativo número MOD 0062 SNCD 2014 PM. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura presentó recurso de apelación a dicha sentencia, el cual fue negado por los jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en sentencia de 2 de diciembre de 2020. En este sentido, se advierte que a la presente fecha han transcurrido más de un año contados desde el inicio del presente sumario administrativo, sin que se haya resuelto el mismo, en virtud de que la disposición judicial de retrotraer el sumario disciplinario desde la falta de notificación del informe motivado expedido el 25 de septiembre del 2014 por el doctor Luis Enríquez Villacrés, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura de ese entonces, por lo que se determina que ha transcurrido en exceso el plazo de un año previsto para el ejercicio oportuno de la acción y de la potestad sancionadora establecida en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que devendría impertinente declarar la prescripción de la potestad sancionadora. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, en cumplimiento de la sentencia emitida el 19 de octubre de 2020 dentro de la acción de protección número 17-203-2020-03855, en la que se dispuso retrotraer el proceso administrativo MOD 0747 SNCD 014 DMA entre paréntesis 0746-2014, a partir de que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, esto es, al momento en que se debía notificar al sumariado con el informe motivado emitido el 25 de septiembre de 2014 por la autoridad provincial de esa época, y toda vez que de conformidad con el plazo establecido en el último párrafo del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, se declara la prescripción de la potestad sancionadora al haberse iniciado el sumario disciplinario el 15 de abril del 2014. Segundo, disponer el archivo del presente sumario disciplinario número MOD 0747 SNCD 014 DMA entre paréntesis 0746-2014 conforme lo señalado en el numeral anterior. Hasta aquí, señor presidente. También es un caso que la sentencia en segunda instancia de la acción de protección se emite el 2 de diciembre del 2020 y han pasado 4 años y más y recién estamos conociendo acá. ¿Por qué sucede eso? Las acciones de protección, cuando retornan, al principio no llega directamente a las direcciones provinciales. Luego las direcciones provinciales tienen que notificar el informe motivado a todos los servidores a los cuales se les vulneró el derecho para corregir esa vulneración, y posteriormente la remiten a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Este tipo de procedimientos disciplinarios, obviamente, como no tienen ya no tienen un tiempo de prescripción, suelen demorarse un poco en las direcciones provinciales. Eso es lo que estamos corrigiendo en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, y es por eso que ustedes están conociendo últimamente ya este tipo de expedientes disciplinarios. Más bien debería ser al revés, ¿no? Esto evacuar pronto, porque ya estaba prescrito, no esperar 4 años y más para hacerlo. Bueno, en todo caso, si no hay observaciones del Pleno, yo elevo a moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos. Corresponde 3.2.7 INB 0659 SNCD 2024-MAC, inicio el 21 de agosto de 2024, y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. La sumariada es la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargado. La presente investigación tiene como antecedente el memorando circular 07 de agosto de 2024, suscrito por el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, quien informó que la servidora investigada emitió nombramientos en los cuales se desconoce si fueron otorgados en debida forma. Para la fundamentación del presente caso, entrego la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente investigativo tiene como base el memorando circular número DP09 CD DPCD 2024-0145 MC de 7 de agosto del 2024, por medio del cual el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del
el Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, puso en conocimiento que la existencia de la emisión de nombramientos por parte de la exdirectora Mercedes Villarreal, a fin de que estos sean verificados y se constate que fueron emitidos en legal y debida forma. Al mencionado informe se adjuntó varias acciones de personal, entre las cuales constan copias certificadas de las acciones de personal números 12844 de P09 2023 YR de 1 de diciembre de 2023 de Iván Andrés Ramírez Reynoso, la 14142 de P09 2023 YR de 1 de diciembre de 2023 de Melina Abigail Álava Rosado, la número 14141 de P09 2023 YR de 1 de diciembre de 2023 de Carla Samantha Flores Rabascal, la número 12904 de P09 2023 YR de 1 de noviembre de 2023 de José Gabriel Godoy Peralta, y la número 12845 de P09 2023 YR de 1 de noviembre de 2023 de Roberto Joel Vélez Chancay, las mismas que se hayan suscritas por la magíster Mercedes Villarreal Vera en su calidad de directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo encargada, y mediante las cuales se asignó a dichas personas a la unidad de control disciplinario. De los elementos de convicción recabados se constata que dichos nombramientos se los han realizado con base en las directrices emanadas de planta central, así como los informes técnicos correspondientes de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas y de las direcciones generales y nacional de talento humano del Consejo de la Judicatura, mediante las cuales se ha realizado un estudio de perfiles y la existencia de partida presupuestaria correspondiente. Cabe recalcar que los nombramientos provisionales de los servidores Iván Andrés Ramírez Reynoso, José Gabriel Godoy Peralta, Roberto Joel Vélez Chancay, Carla Samantha Flores Rabascal y Melina Abigail Álava Rosado han sido autorizados y otorgados por el abogado David Guzmán Cruz, director general del Consejo de la Judicatura, previa emisión del informe de la Dirección Nacional de Talento Humano. Consecuentemente, no se evidencia irregularidades o algún tipo de improvisación en la emisión de los nombramientos provisionales por parte de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, ya que se encontraba facultada para actuar en el área administrativa, conforme consta de la acción de personal, mediante la cual se le encargó dichas funciones a partir del 13 de mayo del 2023 hasta que se nombre su titular, y conforme el procedimiento establecido en el numeral 3.4.3, literal F del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a nivel central y desconcentrado, que su parte pertinente se lee. Coordinar la elaboración de acciones de personal para movimientos y sanciones disciplinarias, así como su registro. Es decir, se limitó a suscribir dichos nombramientos provisionales, por lo que se concluye que previo al otorgamiento de los mencionados nombramientos se ha realizado con base en el procedimiento pertinente y en aplicación a la normativa vigente y directrices emanadas por parte de planta central. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. De los hechos investigados se concluye que no existen elementos de convicción que ameriten recomendar el inicio de un sumario disciplinario en contra de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargado. Adicionalmente, señor presidente, señores vocales, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomendaría al Pleno del Consejo de la Judicatura el inicio posiblemente de una investigación a fin de verificar si las unidades que se encontraban a cargo de la emisión de los informes técnicos de validación de las carpetas de cada uno de los funcionarios que fueron trasladados a la unidad de control disciplinario contemplaban toda la documentación necesaria para realizar estos cambios. Esta investigación no se pudo realizar dentro de, valga la redundancia, de esta investigación, en virtud que la misma se aperturó únicamente en contra de Mercedes Villarreal y la verificación de los pasos a seguir para la firma de las acciones de personal, y no así de la verificación de los documentos o de los elementos que conllevaron en las carpetas para que las autoridades, así como las unidades de talento humano del Consejo de la Judicatura, validen la aplicación de dichos funcionarios a dichos cargos. Hasta aquí, señor presidente. Yo tengo ahí unas consultas, por favor. Entendería entonces que la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, de acuerdo a las atribuciones que tenía en ese entonces,
no tenía la potestad de suscribir acciones de personal. Ese es un poco el argumento. No, ella sí podía, sí podía suscribir estas acciones de personal porque se encontraba encargada del área administrativa también. Ya. Entonces, según el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, ella tiene esa facultad para suscribir los nombramientos provisionales. Ya, y la emisión de los nombramientos según el documento, que es un oficio circular, se observa que ella suscribió alguna acción de personal. La acción de personal está suscrita por ella en base a, claro, todos los informes técnicos que se habían emitido tanto por las unidades de control de talento humano, la dirección y la dirección general. ¿Existieron informes previos de diferentes áreas? Así es. Ya. Si la recomendación en este caso es no iniciar el sumario administrativo, ¿por qué no podría entonces tal vez verificarse los informes que se generaron, si es que tuvieron algún tipo de sí, justamente eso inconsistencias? Sí, justamente eso señalaba, señor presidente. La investigación que se realizó en el presente caso fue en la trazabilidad para la emisión de las acciones de personal. Es decir, la investigación se basó en si la directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en ese entonces cumplió con todos los trámites a fin de suscribir las acciones de personal de los nombramientos provisionales. Cabe indicar que las investigaciones tienen un plazo determinado en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y es por eso que la investigación se encaminó en ese sentido. De allí que la recomendación de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario es que se disponga el inicio de una investigación a fin de verificar si esos informes técnicos de las direcciones de talento humano y de la Dirección General contenían los elementos probatorios o los elementos suficientes que acrediten que los servidores sumariados se encontraban o su perfil se encontraba apto para esos cargos en la unidad de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas. Gracias con lo que ha expuesto el área. Por favor, la doctora Solanda Goyes tiene el uso de la palabra. Gracias. A mí me preocupa también este caso porque el uso de los recursos públicos a través de la contratación y descontratación arbitraria en el Consejo de la Judicatura de subdirectores, de funcionarios con contrato ocasional, desvinculaciones, vinculaciones por amistad a dedo, es una forma de falta de transparencia en el manejo del talento humano. Y en este caso lo que se está recomendando es que de los hechos investigados se concluye que no existen elementos de convicción que ameriten recomendar el inicio del sumario en contra de Mercedes Leonor Villarreal Vera, pero no se recomienda sobre quién hizo la disposición para que ella haga las contrataciones, que de lo que se revisa en el expediente hay dos documentos claves. Uno, el documento en donde ella hace un requerimiento y manda un listado de nombres para que se les otorgue nombramientos provisionales. ¿Cómo lo hace? De manera arbitraria. Nadie sabe cómo, no siguen las reglas, no siguen los lineamientos que tiene que haber para hacer que funcionarios, por ejemplo, que tengan ya más tiempo de trabajo, sean los que preferentemente sean elevados, para decirlo de alguna manera, a que su contratación sea mediante un nombramiento provisional. Y ella manda ese listado mediante un memorando y luego es desde la Dirección General de aquí en Quito en donde le devuelven con memorando la disposición a talento humano, es decir, hay una disposición superior que consta por escrito en donde se dice a los que le tiene que otorgar nombramiento provisional son a tales personas y mandan un listado de 14 personas, mientras ella había mandado otro listado. Entonces, yo allí sí saco la conclusión de que efectivamente no fue quien tomó la decisión, la investigada. Quien tomó la decisión fue el director general de entonces, porque consta por escrito que le dispuso a quien le otorgue el nombramiento provisional. Pero lo que me llama la atención es que en la recomendación no conste que se inicie una investigación, porque al parecer tampoco existieron aplicación de las reglas para que se den esos nombramientos provisionales. Sí, justamente como lo señalaba, la investigación se dio en torno a la trazabilidad que se dio por parte de Mercedes Villarreal para la emisión de las acciones de personal.
dentro de la trazabilidad para la emisión de estas acciones de personal se estableció y se determinó dentro de la investigación que se cumplieron cada uno de los parámetros en relación a la directora provincial. Es por eso que en este momento yo estoy sugiriendo al Pleno del Consejo de la Judicatura la investigación para el director general, para las unidades de talento humano y de ir recabar elementos para si las carpetas del primero de los perfiles se encontraban aptos para los cargos de las unidades de control disciplinario de la provincia del Guayas, y segundo, justamente lo que usted acaba de señalar, vista quién fue el que dispuso y en virtud de qué se dispuso que tal o cual persona vaya al puesto que se había solicitado por la Dirección Provincial de Guayas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy señalando es que ese particular no consta en la recomendación del informe, entonces habría que agregarlo, ¿no? Al menos de mi parte, yo estoy de acuerdo con esa recomendación. Gracias. ¿Alguna observación adicional? Gracias. Con las observaciones que ha realizado en este momento el área técnica que han sido expuestas con la adición que se hará al informe, en este momento elevo a moción la aprobación de este informe. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome la votación, por favor. Señor presidente, procedo. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Con el agregado de que se inicien investigaciones con los respecto de los funcionarios que ha señalado el Subdirector Nacional de Control Disciplinario, el director general y los directores de talento humano involucrados. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. También con el aumento señalado por la doctora Goyes y por el señor presidente, a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Gracias, a favor. Y aquí hago una aclaración conceptual. Primero, los subdirectores en esta institución son NJS, nivel jerárquico superior, es decir, de libre remoción. Repito, de libre remoción. Segundo, aclaración conceptual. La Constitución establece que para permanecer en un cargo público con nombramiento definitivo, tiene que estar o haber cursado un proceso ¿de qué? De un concurso. Existen las malas prácticas en la administración pública en general, que se ha otorgado a dedo los nombramientos provisionales. Y no es que se tiene que otorgar un nombramiento porque tiene más tiempo trabajando aquí, no. Tiene que cursar un concurso de por medio para que pueda optar por un nombramiento definitivo. Es decir, tiene que seguirse los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, así como cuando claramente se hizo una votación en plenos anteriores para hacer una distribución equitativa con un estudio y dimensionamiento de los despachos de cómo tienen que quedar, dejando la salvedad precisamente para evitar que los despachos de las vocalías dejen a las personas de su confianza en esta institución, estableciendo esta figura de un contrato por el tiempo en cual las vocalías permanezcan aquí. Es lo más sensato. Existió una votación al respecto y todos sabemos cómo está. Muchas gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Si se me permite, señor presidente, al respecto. Yo creo que es necesario tomar en cuenta que en este momento, y yo hablo de arbitrariedad del actual director general en la remoción de subdirectores nacionales, porque debería valorarse qué tipo de trabajo hacen, y lo que están haciendo es simplemente cambiar. ¿Y qué es lo que está utilizando el subdirector general? Que eso es lo que deberíamos tomar en cuenta, y le voy a pedir ahora formalmente que ponga en el orden del día la reforma de la resolución que fue emitida por el doctor Wilman Terán, justamente para abusar de la designación y no designación de subdirectores nacionales que deberían en las instituciones ser los que, sin desconocer que son de libre remoción, son los que tienen la memoria histórica de las instituciones. Entonces, Wilman Terán, con el ánimo de actuar conforme su forma abusiva de trabajar, hizo una resolución en donde le delegó al director general para que saque o ponga subdirectores nacionales a su antojo. Y esa resolución no ha sido cambiada desde que la emitió en el año 2023. Y entonces, esa facultad de nombrar a gente que tiene competencia sobre temas del sistema judicial a nivel nacional, como son los subdirectores, tiene que ser recuperada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y por esa razón le pido que ese proyecto, que ya tiene informe desde hace mucho tiempo, sea puesto en el orden del día
a efectos de que lo tratemos y podamos corregir los abusos que está cometiendo el actual director. Haga lo que usted considere hacer, señora vocal. En esta institución y en todas las instituciones, NJS es nivel jerárquico superior y todos estos puestos son de libre nombramiento y remoción. Sí, gracias, doctor pero Merck, es la usted tenía la autoridad palabra. la que estoy cuestionando, que no Usted- sea el director usted tenía, general, la sino palabra, doctor Merck. pleno el que decida sobre aquello. Lo que usted porque considere. el director general tiene la delegación Lo que usted desde considere, que Wilman lo que usted Terán considere. hizo esa delegación. Haga lo que usted considere pertinente, señora vocal. Gracias. Doctor Merck Benavides. Bueno, sobre este punto, ¿no? Efectivamente, en años anteriores he dejado una resolución y esa resolución está vigente. Recuerdo que un presidente del Consejo Director que ya no está, parece que alguna vez puso para ver si se dejaba sin efecto esas resoluciones. Sin embargo, nadie hizo absolutamente nada, ninguno de los vocales, nadie dijo nada. Puso y después ya no dijo nada y después siguió en las mismas condiciones. Entonces, hoy se viene a recordar después de más de un año, creo, ¿no? Pero eso no, si está vigente, pues tenemos que someternos a las mismas. Hasta que el Pleno diga, sí, perdón, siguen o no siguen vigentes esas resoluciones. Por lo tanto, eso no es el momento de discusión de aquello, sino hoy tenemos que decir sobre el sumario administrativo que estamos tratando, porque no podemos dilatar en otro tipo de comentarios. Gracias, señor vocal. Por favor, señor secretario, continuemos. Señor presidente, procedo a proclamar los resultados de este punto. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Correspondería al siguiente punto del orden del día, 3.2.8, INB 0683 de CNCD 2024-AP, inicio 16 de septiembre de 2024, y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Bien. En este caso también es investigada la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y adicionalmente la abogada Jennifer Michelle Fernández Márquez por su actuación como ayudante judicial en funciones de analista de la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Aclaro que el asunto de la doctora Mercedes Leonor Villarreal también es en funciones de directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces. Los hechos que se relatan son los siguientes. Mediante memorando número DP09 DC DPCD 2024-1238M de 2 de agosto del 2024, suscrito por el abogado Lautaro Iván Mosquera Márquez, secretario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, que puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la resolución número 4193-024-2024 de 6 de febrero del 2024, emitida dentro del sumario disciplinario número DP09-2023-0309, suscrito por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual argumentó y resolvió que al no haberse tipificado de manera correcta la infracción disciplinaria, se dejó en impunidad un acto que afectó al servicio de justicia, puesto que la falta de debida diligencia de la secretaria ocasionó la caducidad y la prisión preventiva dentro de la causa penal número 09266-2020-00425. Sin embargo, por la indebida tipificación, resolvió ratificar la inocencia de la abogada Andrea Yadira Unamuno López por sus actuaciones como secretaria del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil y dispuso a la Coordinación Provincial de Control Disciplinario del Guayas del Consejo de la Judicatura que inicie una investigación. No obstante, mediante auto de 2 de agosto del 2024, el director provincial se inhibió del conocimiento de la investigación por cuanto la involucrada
es la exfuncionaria Mercedes Leonor Villarreal Vera, quien se encuentra dentro de la excepción establecida en el artículo 114, inciso final del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción recabados en la presente investigación, se evidencia que, si bien es cierto, existió un informe motivado de investigación base del sumario disciplinario número DP09-2023-0309, no es menos cierto que la o el director provincial, dentro de sus facultades establecidas en la norma, podía acogerse o no a la recomendación realizada y de manera motivada modificar su auto e indicar que las circunstancias se adecuaban a otra infracción disciplinaria. Sin embargo, no se observa que la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de aquel entonces, haya realizado el cambio de la infracción disciplinaria en su defecto, acogió la recomendación de la Coordinadora Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario e inició el sumario disciplinario por la infracción contenida en el artículo 107, numeral 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Normas que se usan para retardo injustificado y cuando no exista otra norma expresa correspondiente, cuando lo correcto era la infracción contenida en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé no remitir la información a la que estaba obligado el servidor o la servidora judicial, que fue el hecho constitutivo de infracción disciplinaria del expediente disciplinario DP09-2023-0309. Bajo este contexto, se establece que la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, en su calidad de directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en ese entonces habría inobservado los derechos constitucionales del debido proceso en la garantía de la motivación preceptuados en el artículo 76, numerales 3 y 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, así como también habría incumplido el deber contenido en el artículo 100, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo preceptuado en el artículo 28, literal C, del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Adicionalmente, no habría actuado conforme lo preceptúa el artículo 43 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Por otro lado, la abogada Jennifer Michelle Fernández Márquez, por sus actuaciones como ayudante judicial con funciones de analista de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, manifestó en su informe que el expediente número DP09-2023-0309 le fue asignado mediante correo institucional el 17 de marzo del 2024, por lo que se infiere que habría elaborado el borrador del auto de inicio del sumario disciplinario número DP09-2023-0309 y este fue puesto en conocimiento de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, para su aprobación y firma, por lo que tendría un grado de participación en la elaboración del auto de inicio del sumario disciplinario y se presume que dicho proyecto se encontraba con la recomendación por la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, norma que es aplicable para retardos injustificados y cuando no exista otra norma que exprese la falta disciplinaria, cuando lo correcto, como se señaló anteriormente, era la infracción contenida en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se concluye que la mencionada analista habría inobservado lo preceptuado en los artículos 76, numeral 3 y 7 L de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, habría incumplido el deber contenido en el artículo 100, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo preceptuado en el artículo 28, literal C del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Adicionalmente, no habría actuado conforme lo preceptúa el artículo 42 de los manuales de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. En virtud de dichos argumentos, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. El inicio de un sumario disciplinario en contra de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad al análisis realizado en el punto 6 del presente informe. 2. El inicio de un sumario disciplinario en contra de la abogada Jennifer Michelle Fernández Márquez por sus actuaciones como ayudante judicial con funciones de analista de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad al análisis realizado en el punto 6 del presente informe. Hasta aquí, señor presidente.
Consulto, señora vocal y señores vocales, señor presidente, si existen observaciones. No. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Por favor, señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Benavides Benalcázar. A favor, vocal Yolanda Gómez Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde el punto 4, varios. Análisis y resolución para dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora y subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Me permito informar a este pleno que se encuentra presente la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como también la Dirección General. Gracias. En este momento, por favor, entrego la palabra a la Dirección de Talento Humano. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores vocales. Buenas tardes, señores directores. Buenas tardes, compañeros. En el punto de la Dirección Nacional de Talento Humano, dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora y subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Con base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 219-2024 de 19 de diciembre de 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional de Talento Humano procedió a realizar las validaciones de formación académica, experiencia profesional y capacitación, la cual se detalla a continuación. La abogada María del Cisne Ludeña González posee un título profesional de tercer nivel en Derecho y cuarto nivel en Derecho Tributario. Cuenta más de 9 años de experiencia en el sector público y se ha desempeñado como ayudante judicial y coordinadora y subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, así como en cargos en el ámbito jurídico en instituciones públicas y privadas. Además, posee capacitaciones en temas financieros y jurídicos. La doctora Carla Verónica Espinosa Cueva posee un título profesional de tercer nivel en Derecho y cuarto nivel en Derecho Procesal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público. Se ha desempeñado como ayudante judicial de la Corte Nacional de Justicia y en varios cargos en el ámbito jurídico en instituciones públicas. Posee capacitaciones en el ámbito jurídico. La abogada Nicole Camila Quinde Ordóñez posee título profesional de tercer nivel en Derecho y cuarto nivel en Derecho Penal. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector público. Se ha desempeñado en cargos en el ámbito jurídico en instituciones públicas y privadas, además de capacitaciones en el ámbito jurídico. Así también se verificó inhabilidades, prohibiciones e impedimentos legales para ejercer cargo público en los sistemas del SRI, SAYET, SUPA, Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Trabajo de 3 postulantes. Por tanto, no registran inhabilidades o prohibiciones alguna para ejercer cargo público. Así también, la Dirección de Talento Humano procede con el análisis y revisión de la documentación habilitante para la vinculación, como se detalla a continuación. Mediante oficios número 102-JDSN-P-CNJ-2025, 104-JDSN-P-CNJ 2025, ambos del 25 de enero de 2025, y 17-JDSN-P-CNJ 2025 de 29 de enero de 2025. La Corte Nacional de Justicia solicitó a la Dirección General la incorporación de un coordinador jurídico
y 2 subcoordinadores jurídicos. Mediante memorandos número CJ-DG-2025-0277-MC de 28 de enero de 2025, CJDG 2025-0312-MC y CJDG 2025-0549-M, ambos del 30 de enero de 2025. La Dirección General solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano generar el informe técnico para nombramiento de una coordinadora jurídica y 2 subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando número CJ-DNF-2025-0443-M de 05 de febrero de 2025, la Dirección Financiera emitió la actualización de la certificación presupuestaria número 001 para nombrar a la coordinadora jurídica y 2 subcoordinadoras jurídicas. La Dirección de Talento Humano, con los antecedentes señalados, emitió informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-068 de 5 de febrero de 2025. Mismo que contiene los aspectos legales y técnicos para el ingreso de las 3 profesionales en el cargo de nivel jerárquico superior de coordinador y subcoordinador jurídico, lo que permitirá fortalecer la sala especializada de lo contencioso tributario y la sala de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia. El cargo de subcoordinador jurídico de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia se encuentra ocupada por la abogada María del Cisne Ludeña González, quien será nombrada como coordinadora jurídica, por lo que se recomienda dar por terminado el nombramiento de la abogada como subcoordinadora jurídica. Así también las abogadas Nicole Camila Quinde Ordóñez y Carla Verónica Espinosa Cueva cumple con los requisitos para ser nombradas como subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, a la Dirección Nacional Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señoras, señores vocales, señor director general, señores directores nacionales, compañeros. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJ-DNF 2025-0443-M de 5 de febrero de 2025, emitió la certificación presupuestaria para la designación de un subcoordinador jurídico, coordinador jurídico y 2 subcoordinadores jurídicos de la Corte Nacional de Justicia, a través de la cual se garantiza la existencia de recursos para continuar con esta designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la asesoría jurídica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2025-0147-MC del 5 de febrero de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano puso en conocimiento del señor Director General y esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-068. En dicho informe consta de que se ha hecho una revisión para nombrar a coordinador y subcoordinadores jurídicos de la Corte Nacional de Justicia, y entre eso ha establecido de que las personas de nombres Ludena González María del Cisne, que se propone el cargo de coordinadora jurídica, la doctora Espinosa Cueva Carla Verónica, al cargo que se propone su coordinador jurídico, la doctora Nicole Quinde Ordóñez, a cargo de la subcoordinadora jurídica, no registran impedimentos como tal. Y de acuerdo al artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, y conforme lo ha manifestado la Dirección Nacional Financiera, se cumplen los requisitos a fin de que estas personas sean nombradas por parte del Consejo de la Judicatura. Y en ese sentido, señor presidente, mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0174,
puse en conocimiento al señor director general y por ende al Consejo de la Judicatura a fin de que tomen la decisión correspondiente sobre el proyecto de resolución. Cabe indicar de que conforme a la recomendación expuesta por la Dirección Nacional de Talento Humano, se recomienda de que previo al nombramiento de la abogada Ludeña González María del Cisne como coordinadora jurídica, se termine el nombramiento que se está ejerciendo como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Finalmente, la Dirección General tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. En virtud de que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición, señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-068 del 5 de febrero del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0174-M del 10 de febrero del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo tanto, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar coordinador y subcoordinadores jurídicos de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento consulto si es que existe alguna observación. Al no existir ninguna observación al respecto, solicito que por secretaría se pueda realizar la proyección de la resolución. Por favor, señor secretario, conforme a lo que establece la normativa, en este momento de lectura al articulado correspondiente a la lectura del título y desde ya que el área técnica de talento humano realice la validación de los datos consignados en la resolución. Continúe, señor secretario. Procedo, señor presidente. Artículo 1. Dar por terminado el nombramiento de libre remoción del cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia a la abogada María del Cisne Ludeña González. Artículo 2. Nombrar a la abogada María del Cisne Ludeña González como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 3. Nombrar a la doctora Carla Verónica Espinosa Cueva como subdirectora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 4. Nombrar a la abogada Quinde Ordóñez Nicole Camila como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición transitoria única. Las mencionadas servidoras tomarán posesión de su cargo dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora y subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Gracias, señor secretario. En este momento, por favor, el área técnica realice la convalidación de los datos consignados. Señor presidente, son correctos los datos. Gracias. Con esto se pone a consideración la resolución si es que existe alguna observación por parte del cuerpo colegiado. Si no existe ninguna observación, en este momento elevo a moción la aprobación de esta resolución en los términos planteados. Apoyo. Gracias. Sin observaciones. Gracias. En este momento, señor secretario, por favor, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora y subcoordinadoras jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, ¿podría confirmar al cuerpo colegiado si es que existen puntos adicionales en el orden del día? Señor presidente, me permito informar a este pleno
que se han agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión. Gracias, señor secretario. Siendo así y agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 48 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Por favor.